Farmacia Biodam presenta. Bienvenidos a tu programa Vitamina T con el Dr. Daniel Valencia. Comenzamos. Muy buenos días, San Viernes. Y fíjense que estábamos hablando sobre estos nuevos programas o sobre esta nueva charla, ¿no? Lo que se viene porque ya estamos llegando a las últimas semanas, a los últimos meses de este año, ¿no? Y estamos hablando precisamente aquí fuera de cámaras acerca de lo que vemos mucho en consulta. Y una de las cosas que también vemos mucho en consulta es este diagnóstico que tú ya lo estás viendo ahí en el título del programa, llamado fibromialgia. Fíjense que también me hace mucho ruido, porque muchos pacientes o muchos profesionales de la salud, con todo cariño y con todo respeto, tú me conoces o tú me empiezas a conocer aquí en el podcast y algunos otros me conocen por fuera. Tratamos de cuestionar mucho, yo trato de cuestionar mucho lo que realmente se presenta en la realidad. Y a veces tener diagnósticos muy prontos por darle una respuesta a un paciente, podemos caer en diagnósticos erróneos o podemos caer en lo que a mí me enseñaron y yo transmitir una idea a un paciente y no haberlo estudiado más. Y a veces estos diagnósticos, como la fibromialgia, pueden pegar mucho en el ánimo, en la salud y en la programación de un paciente, y que esa programación queda y que piensa que ya es eterna, que siempre va a vivir así y que no hay cura y que es lo peor que uno puede tener. Y es más, vive con esa etiqueta, como lo que vimos anteriormente, me acuerdo de la entrevista con Andrea Hernández, para que lo cheques, y que esas etiquetas se quedan pegados en nuestra mente, en nuestras células, ¿no? En nuestra vida. Entonces, miren, la fibromialgia es una condición que se nos ha enseñado, voy a hablar ahorita de lo que pareciera en los libros, que es una condición donde se sufre de mucho dolor articular, muscular, oye, yo creo que hasta en las emociones, hasta en el alma se sufre ahí el dolor. Y donde esta fibromialgia también se evidencia con lo que se conoce con puntos gatillo. Los puntos gatillo son dolores muy bien localizados, a veces así con la superficie o el tamaño o el diámetro de mis dedos, y donde yo presiono un músculo, una articulación, y es muy fuerte ese dolor. Y esa presión genera cambios incluso en la coloración de la superficie en la que yo apreté. Supongamos que yo me aprieto, ¿no? el hombro, me aprieto con un dedo y luego lo suelto, y entonces genero, después de que lo suelto, una coloración roja y genera muchísimo dolor, no nomás en el hombro, sino empieza a irradiarse a otra parte de mis hombros, de mis brazos, a lo mejor hasta mi espalda. Eso se le conoce como punto gatillo, un punto muy doloroso. La fibromialgia, incluso por las guías, se ha buscado tratar con analgésicos, antiinflamatorios, incluso unos tipos de antiinflamatorios más potentes llamados esteroideos, e incluso pues dado con algunos ansiolíticos antidepresivos. Y las herramientas hasta ahí quedan. Muchas veces acompañamos también de complejos B. Esto es tristísimo. Esto es tristísimo, porque muchos pacientes como tú siguen pensando que solamente el analgésico y antiinflamatorio o el antidepresivo es lo que me va a dar solución. Y conforme pasa el año, los años, conforme pasan los lustros, las décadas, pues empieza a haber otras maneras de orientarnos al estudio de la fibromialgia, y es lo que te quiero comentar en la siguiente parte del podcast. Pero hoy quiero seguir hablando de la fibromialgia. La fibromialgia se acompaña por la clínica, lo que tú ves, estudias, vives en el día a día como paciente. No es un dolor que de repente me sucede en el cuello o postural por la silla, por mi trabajo. Son dolores que incluso degradan, ¿no? O impiden el día a día de una persona. Y obviamente, ¿no? Uno de los mayores objetivos yo creo que de estudiar medicina y hacer medicina, de cualquier médico o de la decisión de ser médico profesional de la salud, es curar el sufrimiento humano. Y uno de los mayores sufrimientos humanos es el dolor.
A nadie le gusta vivir con dolor. Nadie nos gustaría vivir con dolor. Imagina tener una condición de salud donde siempre estés viviendo con dolor. Eso te lleva sin duda a una depresión. Pero a ver, yo quiero aquí hacer una pausa. En esta primera parte te quiero decir una pausa. En la salud, la biología, no nomás tenemos que hablar del cuerpo, no nomás estamos integrados de células, de tejidos, de órganos, de sistemas, no. Estamos integrados también de una sabiduría emocional. También estamos integrados de una sabiduría espiritual. Y estamos integrados también de emociones que suceden a nuestro alrededor. Es decir, también estamos integrados a nuestra historia personal. Cuando en consulta nos permitimos estudiar la salud emocional de los pacientes, en todos los pacientes, todos los que me están escuchando que han sido mis pacientes, saben que es así, saben que no miento. Y saben que solamente estiro un poquito el brazo y les acerco la caja de Kleenex. Y la pregunta que les hago es, a ver, yo checo la fecha de nacimiento. A ver, desde el 10 de marzo del 80 a hoy que estamos a, no sé, 2024, ¿no? Junio, julio, septiembre, ¿no? O 2025, el día de mañana de enero. Dime, por favor, ¿existe algún evento o alguna circunstancia emocional que te hayan marcado, que sean importantes, que hayas vivido a lo largo de tu vida? Cuando hago esta pregunta, yo percibo en los ojos de los pacientes, percibo en la boca de los pacientes, en la postura corporal, que de repente se corrigen, de repente hacen un suspiro, de repente voltean los ojos hacia otro lado, o de repente extienden el cuello, hacen una pequeña sonrisa, porque nosotros, o en este caso yo me permito en la consulta, a no dejar de lado el aspecto emocional de un paciente, espiritual, emocional, mental. ¿Y qué crees? Todos tenemos nuestras historias. Todos, ¿sí? Si tú me estás escuchando en el carro, en este podcast, y volteas, te tocó un alto, y volteas al que está al lado tuyo, o si tú estás haciendo ejercicio, estás escuchando este podcast, y de repente volteas a ver incluso al coach, o a la mujer, al hombre que ves que está muy bien desarrollado muscular, y dices, ay, esta persona me gusta mucho su físico, está haciendo muy buen ejercicio, ¿sí? O de repente volteas a tu profe, y tú lo admiras, o a tu pareja, o incluso ves a otros compañeros de trabajo que te gustaría a lo mejor tener en su vida. Déjame decirte que todos tenemos historias. Y historias personales, historias emocionales, marcan también un dolor emocional. Y que esa marca como un sello, ¿no? Imprime sellos en nuestras células, en nuestros genes, para poder llevar a una expresión de lo que sería un dolor, una fatiga, una debilidad, y tener algún evento o alguna consecuencia en la salud de los pacientes, ¿sí? Y esto, también este dolor humano y este dolor que se refleja a nivel físico, tenemos que preguntarnos si somos personas que queremos llevar realmente la salud, si somos profesionales de la salud que realmente no nos quedamos solamente con las guías y antiinflamatorios y demás, si somos personas que realmente queremos curar, sanar, transformar la salud, tendremos que hacer una pregunta. ¿Será que el dolor físico crónico también sea una expresión de algún evento emocional que haya vivido esa persona desde tiempo atrás? Y yo también te lanzo esa pregunta. ¿Será que el dolor que tú tienes sea también alguna expresión de situaciones emocionales que te has callado, que no has podido expresar, que no le has podido dar cabida o que te dijeron que simplemente había que callarlo? Yo te lanzo esa pregunta. Y la fibromialgia muchas veces también es expresión de un dolor, pero más allá del cuerpo. Es un dolor, aparte del físico, el dolor emocional, el dolor espiritual. No debemos dejar de lado esto. ¿Y qué encontramos? Pues que muchas veces hay eventos, sucesos familiares, económicos, profesionales, de separación, muerte, enfermedad, desvelos por cuidar a mi mamá, mi familia, mi esposo, mis hijos, algún evento de algún hijo, ¿no? Alguna crisis, alguna migración, algún trasfondo político, a lo mejor de alguna migración, a lo mejor de algún preso político, a lo mejor alguna persecución, no sé. Y ese estrés vivido muy fuertemente va a desequilibrar tus hormonas, que eso voy a hablar en el siguiente capítulo. Porque esos eventos emocionales y aparte carencias nutricionales van a hacer que nuestras hormonas y nuestros ejes cerebrales
hormonales metabólicos se rompan. Y el efecto de un vaso roto, de una taza rota, va a ser el efecto de que ese vaso o esa taza se rompió porque se cayó y pegó en el piso, ¿sí? Lo que vemos es el efecto de un golpe, ¿no? Súbito, a lo mejor de una caída, de este evento emocional metabólico que resulta en la expresión de la fibromialgia. Es decir, antes de que termine este capítulo, la fibromialgia probablemente sea la expresión del desequilibrio hecho por eventos emocionales metabólicos y que ese desequilibrio se vaya a expresar en la fibromialgia. Lo que tenemos que tratar no es en sí la fibromialgia, ¿no? Es como un árbol, lo que tú estás viendo es la rama, ¿no? Ves una rama ahí podrida, ves un fruto podrido, no solamente hay que tratar la rama, hay que tratar la raíz. ¿Qué es lo que está provocando en la raíz? ¿Qué es lo que está provocando en la tierra esa nutrición de ese árbol para que pueda expresar en ese fruto, en esa rama, esta alteración? La fibromialgia es la expresión ya de una alteración metabólica, hormonal, que te quiero comentar en el siguiente capítulo, pero es viernes, así que vamos a continuar con el capítulo 2 hasta el día lunes. ¿Va? Cuídate mucho, que tengas un buen fin de semana, te abrazo desde aquí, comparte la información, cuídate, en verdad muchísimas gracias por escucharnos día a día y por compartir esta información. Gracias hasta donde estés, de todo corazón. ¿Va? Cuídate mucho, hasta luego.